Bueno, saben que escuchando a Julio y Roberto pensaba destacar algunas cosas que me tocó por mi trabajo como periodista de tecnología, especializado en tecnología hace cerca de 25 años, que me tocó vivir. En 2015 en Argentina entrevisté a Steve Wozniak. Para quienes sean muy jóvenes, es el cofundador de Apple, casi inventor de la computadora personal. Y le pregunté en 2015 cuál creía que era la próxima frontera, cuál era realmente lo que iba a transformar nuestra vida. Y me dijo inteligencia artificial. Estamos hablando hace 10 años cuando para muchos AI hoy en día es esta palabra omnipresente que parece que no podemos escapar. Y lo cual me hace pensar claramente que nada es casualidad. En 2019 visité las oficinas de NVIDIA y como me dedico mucho al tema también de videojuegos y al consumo masivo, claramente el foco de lo que iba a haber era el último desarrollo en GPUs, en placas, como decía Julio cuando se hablaba de los aceleradores gráficos, quienes hemos estado ahí, y en NVIDIA me dijeron, vení que te queremos mostrar nuestros laboratorios de AI. Robots, reconocimiento de patrones, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y en ese momento parecía todo tan lejano, ¿no? Pre-pandemia. Y hoy en día no podemos pensar el mundo sin que tengamos un chat GPT, sin que Meta tenga Meta AI, Galaxy AI en un celular. Realmente estamos rodeados de esto que no pasó por casualidad y lleva años de trabajo y de gestación, más allá de que viene desde los años 70. Como decían Roberto y Julio, la inteligencia artificial ya no es una promesa y hoy cuando se despliega sobre arquitecturas diseñadas para escalarla, realmente vienen los cambios. Es esta palanca concreta de transformación operativa y de negocio. Claramente AI está cambiando la forma en la cual el día a día de las empresas se desarrolla. Y los invito ahora a sumergirse en este recorrido que nos muestra cómo la AI deja de ser una idea para pasar al impacto real. Bueno, y para este bloque le voy a dar la bienvenida y voy a invitar al escenario a Mariela Fiorenzo, Senior Manager Data Office en Telecom. Mariela, bienvenida, por favor. También a Sebastián Abelier, Country Manager de Microsoft Argentina. Bienvenido, buen día. A Ignacio Chanes, CTO en IBM South SSA. Y también a David Cruz, CTO LATAM de Huawei Cloud Argentina. ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos. Un evento full AI, ¿no? Hicimos un arranque con un resumen, sobre todo de cómo lo estamos viviendo desde Telecom, cuáles son los desafíos, y seguramente muchos de ustedes se vean representados por los mismos desafíos o estén encaminándolos, o sea algo que lo estén viendo para un futuro más lejano, más cercano. La idea hoy en este panel, que tengo el placer de compartir con Microsoft, IBM y Huawei, es hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre los desafíos. La inteligencia artificial ya no es algo del futuro, es algo del presente. En algunas de las cosas que contó tanto Roberto como Julio, lo que se destacaba mucho también es todo lo que se vino construyendo desde antes, ¿no? De que viniera este boom del Gen AI de la mano de ChatGPT y que tiene que ver con el Big Data, con llevarnos los datos a la nube, un montón, y la seguridad de los datos, ¿no? Un montón de áreas que empiezan a confluir ahora en este desarrollo seguro que nosotros necesitamos hacer de la AI para hacer un uso ético y responsable, pero sobre todo con cabeza de negocio, ¿no? Poder pensar no en tener la AI como un fin, sino como un medio para poder obtener mejores resultados, optimizaciones en toda nuestra diaria, tanto para nuestros colaboradores, ¿sí? A nivel interno, pero también en el servicio que nosotros le damos a nuestros clientes. Hoy Gen AI es algo que nos apabulla en algún punto, porque cuando creímos que ya habíamos aprendido un montón de cosas, todo empieza a evolucionar a una velocidad que nos sorprende, a la que no estamos acostumbrados. Y de ahí también
lo que nos interpela desde lo cultural, desde ese modo aprendiz que tenemos que tener, desde todos los roles de la compañía, para no quedarnos atrás y para poder encontrarle valor día a día a esta tecnología mega disruptiva, más disruptiva que Internet, dicen algunos, y que tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar en los últimos desarrollos constantemente para no quedarnos atrás. Así que hoy vamos a hablar un poquito de esto y algo que yo reflexionaba de cómo empezamos dentro de Telecom a trabajar con esta tecnología. Empezamos un poco a la par, primero pensando en algunos pilotos, también pensando en ese asistente que acompaña la vida del colaborador de la mano de los copilotos, y también empezamos a pensar en lo que tiene que ver con el governance, ¿no? En poder llevar esto de una manera que podamos hacer una tecnología self-service que esté al alcance de todos los colaboradores, no tal vez como el AI más tradicional, que por ahí estaba un poco más relegado a los data scientists, a los data engineers, ¿no? Personas como con cierto conocimiento, sino que esta es una tecnología que la podemos de alguna manera hacerla autoservicio para toda la empresa. Y que todo eso necesita también de un governance y de un cambio de mindset, un cambio cultural, como hablábamos también al principio. Entonces, te quería preguntar a vos primero, Sebastián, ¿cómo vieron ustedes la llegada de GenAI? Si es parecido a esto que nos pasó dentro de Telecom, si el primer foco es, bueno, la eficiencia, la productividad a nivel copilotos, o si por ahí en otras industrias también se empezó pensando en grandes casos de negocio, cómo eso hoy se habla con todo lo que viene de, que ya está entre nosotros, agentes, protocolo I2E y MCP. Buenos días, gracias por la pregunta y gracias a todos por este ratito. Definitivamente desde Microsoft lo que estamos viendo es una profunda aceleración en el uso y en la implementación de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Digo, para darle un marco. ¿Qué casos vemos ahí o qué cosas linkeado con lo que me contás vos? Lo vemos y en qué industrias, a través de todas las industrias. ¿Sí? De hecho, bueno, ahora les voy a contar algunos casos bien específicos, concretos, que van desde el sector público hasta seguro y finanzas, banca, digamos. Pero lo que definitivamente creo que es fundamental es un poco lo que conversaban, ¿no? Esto de amigarnos, acercarnos, probar, acelerar. Hoy donde estamos parados es en el momento de aceleración, en general estoy hablando, ¿sí? Ya la parte de prueba piloto es una situación que parecería un escalón que pareceríamos haber pasado y que estamos enfocados sí en cómo hacemos la gobernanza para poderlo llevar a la escala, ¿sí? La productividad y los servicios la mejoría en el servicio de atención al cliente está a la vanguardia de los casos de uso que vamos viendo, ¿sí? Y cuando miramos el último World Trade Index, que es un índice que muestra algunas tendencias desde el punto de vista organizacional, etcétera, para los que no están familiarizados, lo que vemos es 80% de la gente contesta que no tiene ni tiempo o no tiene la energía suficiente para abarcar todo lo que tiene que abarcar. Estoy hablando de general, no de tecnología. Y más del 50% de los líderes creen que hay que mejorar la optimización y la eficiencia. Entonces, esas dos cosas conectadas parecería ser un camino natural hacia la implementación acelerada de herramientas y de una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué casos vemos? Que me parece que está bueno y venimos, y así salimos un poco como de las grandes tendencias y de la teoría. Les decía, creo que está súper interesante con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Innovación particularmente. Lo que hicimos fue trabajar en poder darle a Boti un contexto de inteligencia artificial generativa que le permita a los ciudadanos una interacción mucho más humana, natural, contextual, para poder hacer de ese servicio un servicio que tenga, digamos, salir de él pregunta-respuesta, que era como originalmente estaba entrenado, y poder abrir el juego a una cosa que pueda ser mucho más natural en el formato como si realmente conversáramos con una persona. Seguramente más de uno, yo mismo he conversado con Boti y he visto cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo y qué tan profunda pueden ser esas preguntas y cuán buenas son las respuestas que se logran. Un ejemplo, cuando me muevo al ámbito privado, les diría un caso interesante, y ahí vos comentabas, ¿no? Esto de cómo poder apalancar o acelerar el uso en los colaboradores, en las personas. Naranja X, fintech de Grupo Galicia, 80% de los developers están utilizando hoy
GitHub Copilot, que es un servicio de coding asistido por inteligencia artificial. Eso permite acelerar entre 2 y 3 horas diarias y acelerar digamos, el nivel de código que al final derrama en productividad y derrama en calidad en términos de cómo nos vinculamos o cómo le brindamos soluciones y servicios a nuestros clientes, ¿no? A los clientes de Naranja X. Bueno, una de las cosas que tiene además de todo lo que son los ahorros, nosotros dentro de Telecom también lo vivimos, tenemos herramientas para los desarrolladores en las cuales tareas manuales se automatizaron y tareas que ya estaban automatizadas, GenAI le dio como un pulso todavía mayor y tareas que antes por ahí podían llevar días, hoy pueden llevar horas o tareas que llevan muchas horas llevan muchas menos. Además es la reducción en el margen de error, porque el error humano, al margen de que uno todo lo que trabaja con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa debe pasar por la revisión del humano, ¿no? Es siempre lo que decimos, este human in the loop, pero igualmente la tasa de error se reduce muchísimo. Entonces encontramos un muy buen caso interno en todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los desarrolladores. Y después creo que también hay algo que es como todo un hallazgo, todo lo que tiene que ver con análisis de documentos, ¿no? Que también los copilotos, creo que de cada uno de los modelos que pueden estar hoy habilitados tienen este sabor, ¿no? De ayudarnos a resumir, a analizar un texto, a comparar dos textos muy similares. Supónganse, por ejemplo, contratos, ¿no? Que pueden llegar a tener, lo digo porque área de legales tenemos todos, ¿no? Entonces, contratos que pueden tener una mínima modificación en el tiempo y antes uno tenía que leerlos de principio a fin y encontrar en dónde estaba esa diferencia. Hoy lo hace en cuestión de minutos una inteligencia artificial. Lo bueno de conocer casos es que también nosotros nos permitamos empezar a pensar otros casos que son los que a nosotros nos hacen sentido. Que no todos tienen que ser tan distintos, ¿no? A veces con alguna mínima cuota de creatividad, que es lo que un poco la inteligencia artificial generativa hoy nos habilita, todo ese tiempo que antes nos tomábamos haciendo tareas manuales y repetitivas, ya vacías para nosotros, hoy nos permite poder pensar un poco más allá. Y los agentes hoy en día los vemos todavía como el bot o ya estamos empezando a ver esto de la comunicación agente con agente. Una de las grandes, bueno, no sé si promesas o ya es una realidad, que se empiecen a hablar además agentes de distintos partners, ¿no? Que se empiecen a integrar con todo un stack tecnológico que tenemos dentro de las empresas que nunca es de un solo partner. Sí, sin duda. O sea, lo que veníamos conversando, la evolución natural tiene que ver con el Agentic AI o la organización basada en agentes, que es lo que permitiría, porque lo que hablábamos, los ejemplos que dimos recién, tiene que ver con la productividad más bien personal, ¿no? Como el siguiente escalón natural es cómo hacemos eso que crezca y que sea realmente escalable a nivel organizacional. Y ahí aparece el agente, que ya no requiere de una orden específica de un humano, sino que puede empezar a tomar algunas acciones delimitadas y posiblemente con el Human in the Loop hasta coordinándolos, ¿no? Como manager o como gerente de una serie de agentes que además permitan conversar entre sí y que nos den la posibilidad ¿no? de acelerar y de escalar, porque ahí es donde realmente puede haber una disrupción sustancial en productividad y en la forma en que trabajamos. Y entonces, creo que ahí hay dos cosas importantes. Primero, lo mencionaron mucho Roberto y Julio, seguridad. Obviamente hay un fundacional de data que es clarísimo, si no, no hay combustible para alimentar. Y lo otro que tiene que ver es cómo hago para acceder de alguna manera a esa interacción. Y entonces ahí paso por ahí una propaganda más nuestra, es Microsoft disponibiliza Copilot Chat, que es una herramienta que es gratuita para todo usuario de Microsoft 365 y que realmente es esa interfase con los agentes, ¿no? Que permite que de forma segura y natural podamos intervenir o interactuar con los diferentes agentes para poder escalar. Buenísimo. Esto obviamente a todos nos interpela de qué cosas tengo que empezar a aprender para sumergirme en esta tecnología. Realmente esto es algo que nosotros lo estamos implementando dentro de Telecom y logramos que sea algo realmente self-service y bastante intuitivo en algún punto. Obviamente, cuanto más aprendamos, más asertivos vamos a ser en los prompting, en cómo conectar todo con todo, pero de alguna manera tenemos que cambiar ese chip, ¿no? De cómo veníamos trabajando antes a cómo tenemos que trabajar ahora. Entonces,
hay un gran desafío cultural y también un gran desafío de gobernanza para quienes estamos liderando esta nueva tecnología y esta nueva práctica. Ustedes, Ignacio, desde IBM, ¿cómo lo están viendo esto? En el mercado más empresarial diría que hay un problema. Antes la tecnología estaba más presente en la empresa y después le llegaba al público en general. Hoy día tenemos asistentes virtuales que funcionan tal vez fantástico en la mano, pero uno cuando llega a la empresa hoy día está un paso más atrás. Y la razón no es compleja, pero es fácil de entender que la evolución interna de las empresas se aceleró tal vez más de lo que teníamos pensado. Tuvimos una ola muy fuerte de datos, en que se hablaba de que los datos eran el oro negro, mucho énfasis en eso. No sé si alguien terminó un proyecto de datos. Estábamos en eso y llegó la ola de nube. Y nos dijeron, oye, los datos ya no son tan importantes, movámonos a la nube. Y estábamos en el proceso de nube sin entender todavía la economía de la nube y llegó un proceso nuevo que dice inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial se apoya en la nube, que se apoya en los datos. Entonces las empresas se ven enfrentadas a una presión en que uno en la casa juega con inteligencia artificial, hay muchas cosas como del B2C fáciles, pero el B2B uno dice, ok, ¿cómo lo hago como empresa? Y realmente ahí uno se da cuenta que al no terminar los proyectos se produce algo que es un concepto tecnológico antiguo, que tal vez se dejó de usar y lo traigo a la mesa, que es la deuda tecnológica. Nadie se hace cargo de la deuda tecnológica, todo el mundo sabe que está, pero con los ciclos tan rápidos nos estamos enfrentando a esta situación en que decimos, ok, ¿cómo lo vemos? Entonces, efectivamente, hoy día se pueden ocupar elementos de inteligencia artificial que te ayuden a codificar más rápido, hacer cosas más de precisión en términos del humano, pero cuando vemos la empresa, lo que vemos como IBM es que todavía falta un nivel de madurez, que estamos acompañando a las empresas a empresarialmente subir esto. Ya no se trata de usar inteligencia artificial, se trata de definir la plataforma que vas a usar para los próximos 10 años, donde va a estar tu gobernanza, donde van a estar tus datos, donde van a estar tus modelos. Mucho de lo que ha pasado hasta el momento ha sido práctica, un poco juego, uno se puede equivocar, pero uno dice, ok, lo eliminé. Si hoy día tomo una decisión de un crédito en un banco para un cliente y me vienen a auditar 10 años después, yo no puedo decir, uy, borré el modelo, me cambié de proveedor, o como dijeron antes, se volvió loco el proveedor que tenía antes. La idea hoy día es ser, al menos el foco que tenemos como IBM, es agnóstico a la plataforma, en términos de decir, corramos en cualquier nube, traigamos los modelos, incorporemos los datos de los clientes, que efectivamente ahí hay un quehacer gigante. Gran parte de lo que se ha discutido hoy de la mañana es dato público, o sea, es como lo que hacían los buscadores antiguamente, que eran un crawler, que recababan información de la nube. Hoy día lo que necesitamos es usar la data empresarial, la data propia. Ese es realmente creo que la médula de lo que está viniendo hacia la empresa, lo que viene, y ahí efectivamente hay una resistencia. Hay que pasar de los procesos, como decía Roberto, análogos a procesos digitales. Eso significa no solamente usar inteligencia artificial, es incorporar inteligencia artificial en la base de la empresa, y ese es el foco que como IBM estamos viendo que las empresas más grandes están buscando. Pasamos, como te digo, de la fase de jugar con la inteligencia artificial en los últimos 3 o 4 años a decir cómo llego al 2030, tomando las palabras de Julio, con algo ya establecido en que si yo quiero que esto escale, funcione realmente bien. Ese es nuestro foco. Bueno, pero nunca es tarde para empezar. Absolutamente. Por ahí quiero acoplar nuestra propia experiencia dentro de Telecom. Nosotros estamos parados con todos los datos en la nube. Fue una decisión que se tomó ya en el 2020. Y es parte de los pilares fundamentales de hoy poder estar experimentando con IA generativa. No solamente fue el tener nuestro propio data lake, data warehouse full nube, sino también la incorporación de la AI tradicional, ¿no? Que ahora todos hablamos de Gen AI, pero como mencionaba Julio, los modelos predictivos, machine learning, todo eso data desde décadas y décadas atrás, y eso ya era algo que dentro de la vida de Telecom sucedía, y sucedía para darle valor al negocio. Entonces, hoy la llegada de Gen AI se nos hace mucho más fácil de incorporar en el negocio y dentro de las tecnologías que más nosotros utilizamos. Así todo, Gen AI nos trajo un desafío distinto porque, como decíamos antes, ¿no? El cómo van evolucionando los modelos y que nos quedamos viejos con lo que pasó la semana pasada nos hace sacar un músculo que antes no teníamos, ¿no? Correcto. Y te tomo un punto, Mariela, que hay algo que es bien importante. Las modas quedan y las modas están. Y estamos hablando de generativa y generativa. Y realmente la generativa es un subconjunto de la AI. Entonces se tiende a pensar que es al revés. Y mucho de lo que se hace hoy en día en tecnología, incluidos proyectos que tenemos con ustedes y en gran parte de la industria, son todavía mucho más potentes los de la AI tradicional.
sea, en definitiva, la optimización de procesos, lo que son los warehouses, todo eso hoy día, la inferencia matemática que se hace es muy grande. Por lo tanto, una de las cosas que siempre trato de decir es, no todo es generativo, no todo es lenguaje, hay cosas efectivamente que son de gráfica, texto, audio, que son fantásticas, pero hay mucha inteligencia artificial que todavía falta que las empresas maduren en la interna con procesos, o decir, más de la índole tradicional, y es un poco de negocio que es importante para todos poder explotar. Exactamente. Y otro de los desafíos que nombraban tanto Roberto como Julio al principio tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Entonces ahí te quería preguntar a vos, David, ¿cómo ven ustedes el futuro, ¿no? A nivel infraestructura para poder soportar todo lo que desde las grandes empresas y también nuestros clientes finales van a estar consumiendo en relación a GenAI? Muy bien, gracias por la invitación. Ahí está mejor. Gracias por la invitación, Mariela. Quiero comentar, pues como Huawei, ya tenemos, de hecho Huawei nació con la industria de telecomunicaciones, ¿no? Hace más de 30 años. Y la estrategia de Huawei desde el punto de vista de inteligencia artificial es empezar a mover o a fortalecer desde los fundamentos hacia arriba hasta los casos de uso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista infraestructura o los fundamentos, se ha desarrollado ya la infraestructura tipo NPU, sí, que es más allá de los GPUs, que también los estamos trabajando, es Neural Processing Units, ¿no? Con el branding Ascent, los cuales tienen la capacidad de procesar muy rápido los modelos de inteligencia artificial. ¿Okay? Esa sería la primera opción, y varias de los operadores de telecom están iniciando por tener este tipo de procesadores en su propia nube privada, ¿no? Para poder ofertar los servicios inicialmente a sus clientes y posteriormente habilitar casos de uso internos. La segunda es la plataforma, ¿okay? Es el poder contar con una herramienta que nos permita o nos habilite lo que se le llama el fail fast, ¿no? Lo que comentaban por acá de que pues son cosas muy nuevas, ¿sí? La inteligencia artificial habilita nuevos casos. No me está mintiendo la inteligencia artificial, ¿sí? Esto que se llaman las alucinaciones. Entonces es muy importante el poder habilitar estos ciclos rápidos de experimentación, ¿ok? A través de, bueno, nosotros estamos proveyendo una plataforma que permite rápidamente aprovisionar modelos, ¿sí? Sobre todo modelos open source, y posteriormente el poder reclamar esos recursos si es que la prueba que se hizo de forma muy rápida automáticamente se pudo de verificar adecuadamente, ¿no? Esa sería la segunda. La tercera es, estamos apostando mucho por tecnologías open source. Huawei tiene desarrollados toda una serie de modelos, ¿sí? Que son Pangu Models, que desde hace ya un par de años ya trabajan con trillones de parámetros, ¿okay? Se proporcionan a muchos partners y a universidades para poder desarrollar the next big thing, ¿no? ¿Qué es el siguiente caso de uso que necesitan las distintas industrias, incluyendo toda la parte de telecomunicaciones? ¿Okay? Y bueno, tenemos una cooperación muy fuerte con DeepSeek también, ¿sí? En los cuales estos procesadores que comentaba, marca Ascent, ya están optimizados para poder ser la mejor plataforma o infraestructura de ejecución de DeepSeek, ¿no? Y finalmente, para poder ya habilitar lo que podemos ofertar en la parte más alta de esta cadena, que son tanto procesos, operaciones, estrategia habilitada por inteligencia artificial, contamos ya con herramientas tipo BCS o SS as a Service, pero ya habilitado con toda esta infraestructura y plataforma que comenté anteriormente. Y ahí estamos viendo que está costando salir de lo que son los pilotos y la experimentación de los modelos, o ya estamos viendo casos productivos realmente trayendo el repago de toda la inversión que desde las empresas tenemos que hacer. Sí. Ahí puedo comentar que ya tenemos muchas implementaciones en las cuales se ha fallado también, se ha experimentado y ya están empezando, tenemos varios clientes en Latinoamérica. Sí, se inició con una tradición más previa, ¿no? En China, desde donde venimos, pero ahora en Latinoamérica ya se está con varios casos productivos bastante interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que haya resultado interesante para ustedes escuchar lo que tienen para contarnos nuestros partners, lo que tenemos para contarles también nosotros con casos reales. Parte de lo que
creo yo que está bueno que nos llevemos es esto de que tenemos que darnos el permiso de explorar. Es una tecnología con la que hay que jugar, pero que también, por cómo estamos hoy y por cómo evoluciona, también tenemos que salir rápido de esa fase de experimentación y de piloto eterno y de empezar a poner productivo todo lo que vamos haciendo para empezar a encontrar el repago. Hay algunos números que a veces asustan, ¿no? Cuando buscamos un poco de bibliografía, leí el otro día que el MIT decía que el 85% de lo que se va implementando fracasa. Creo que es parte del todo el aprendizaje que tenemos que hacer, de esta búsqueda de los casos de uso más representativos y de vuelta de no usar la tecnología como un fin, sino como un medio, y no olvidarnos también de todo el resto de las otras tecnologías que nos vinieron acompañando hasta ahora y tomar la GenAI también como un complemento de ellas. La inteligencia artificial, GenAI en particular, ya no es algo del futuro, es algo del presente, pero que va a tener todavía muchísimo más para seguir evolucionando. Así que bueno, los invito a todos ustedes a que lo exploren de manos de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.